Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra y en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco vuelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Un hombre se levanta temprano en la mañana, se pone la camisa y sale a la ventana. Puede estar seco el día, puede haber lluvia o viento, pero el paisaje real, la gente y su dolor no lo pueden tapar ni la lluvia ni el sol. Una vez descubierta esta verdad sencilla, o se sube a la calle o se baja a la silla, o
estas palabras damos inicio al espacio de reflexión y debate de la Unión de Historiadores de Cuba. Ya se ha dicho el título, Influencia de la Revolución Cubana en América Latina y el Caribe, que le fue solicitado a la Unión de Historiadores de Cuba por la dirección de esta Casa del Alba en diciembre del 2018. Tuvimos el privilegio que aquí nos acompañaran el comandante del Ejército Rebelde, Delio Gómez Ochoa, otros numerosos investigadores y afiliados de la UNIC, investigadores especialistas de la talla de Eugenio Suárez Pérez, lamentablemente desaparecido, el Premio Nacional de Historia Alberto Prieto, investigadores y combatientes de otras tierras. Recuerdo de forma especial a Lucho Rojas, a Tato Aires, representantes diplomáticos. Aquí nos habló el consejero de Defensa de la Embajada de Venezuela, de la primera secretaria de esa sede, el embajador dominicano Joaquín Jerónimo deseó expresamente hablar de la relación biunívoca entre Juan Bosch, el eminente político dominicano Juan Bosch, y la Revolución Cubana. Mención especial que nos acompañara en 3 oportunidades como panelistas el embajador venezolano Adán Chávez, siempre acompañado del muy querido Germán Sánchez Otero, razones obvias. Los panelistas de hoy no requieren presentación ante este auditorio. Un denominador común de los 4 es que sobre la base de una experiencia práctica de muchos años a la vera del comandante Piñeiro, fueron capaces de generar una producción teórica del primer nivel sobre la práctica internacionalista cubana como una de las principales esencias de la proyección externa, concepto acuñado por Luis, de la Revolución Cubana. En el caso de Germán, basta decir que su producción teórica de muchos años, agrupada alguna de ellas ahora en el texto Nuestra América Insurgente, de Ruth Casa Editorial, con 23 textos a debatir, que forma parte del título, son muestra del consenso existente acerca de que es uno de nuestros más consagrados científicos sociales en la actualidad. La posteridad lo considerará como el más importante biógrafo contemporáneo sobre el presidente Chávez. En el caso de Luis, doctor del segundo nivel desde el 2009, al igual que Germán, ha volcado la experiencia práctica en las acciones internacionalistas cubanas desde haberse iniciado en ellas desde mediados finales de los años 60. Y en su currículo podemos apreciar la autoría de más de cerca de una veintena de títulos. El que más me ha impactado a mí dentro de 20 libros es Madre América, un siglo de violencia y dolor, con una primera edición en el 2003. Tiene varios como coautor, compilador de otros tantos y, digamos, cerca de un centenar de artículos. Tras haberse iniciado en acciones prácticas, parte importante de ellas en el mundo diplomático, la vocación periodística de Santiago Ronnie Feliu le ha llegado a convertirse en un especialista de la producción artística y musical del internacionalismo cubano, con una obra de enorme repercusión continental desde mediados finales de los años 80, en momentos del 20 aniversario del asesinato del Che. Su obra posterior en la revista Tricontinental también fue muy reconocida sobre estos temas. Finalmente, nuestro moderador, Rafael Hidalgo Fernández, sociólogo y analista político, también con una gruesa hoja de servicios en las representaciones diplomáticas cubanas en varios países latinoamericanos y con activo diálogo con representantes de las más diversas posiciones políticas en la región, y su labor en el ámbito del órgano de relaciones exteriores de nuestro Comité Central, entre otros aportes, tras ingresar en el mundo académico, nos ha ofrecido la excelente compilación titulada El pensamiento estratégico de Fidel Castro Ruz, del editorial Historia del Instituto de Historia de Cuba. Es actualmente investigador del Centro Ernesto Che Guevara, donde está impulsando con fuerza espacios de esta naturaleza. Sin más dilación, sin más preámbulos, démosles la palabra al moderador de nuestro panel de hoy, el compañero Rafael Hidalgo. Muchas gracias. Buenas tardes. Queríamos comenzar esta actividad con un video que da el sentido de por qué y para qué estamos acá. Por favor. Nos dejó
su pensamiento revolucionario, nos dejó sus virtudes revolucionarias, nos dejó su carácter, su voluntad, su tenacidad, su espíritu de trabajo. En una palabra, nos dejó su ejemplo. Y el ejemplo del Che debe ser un modelo para nuestro pueblo. El ejemplo del Che debe ser el modelo ideal para nuestro pueblo. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios, queremos que sean como el Che. Tengo que confesarles una confesión, que cuando Saldívar y Rafaelito me plantearon su idea, la posibilidad de que yo iniciara esta actividad, me sobrecogió un poco esa solicitud, esa demanda. Entre otras razones, porque, como siempre, aprecio que hay compañeras y compañeros con mucho más merecimientos que yo para iniciar esta actividad Piñeiro. Entre otras cosas, porque conocieron a Piñeiro muchísimo antes que yo y trabajaron con ella también durante mucho tiempo, muchísimo más que yo. Pero la realidad es que cuando me puse a realizar un repaso, algunos de ellos, por las leyes inexorables de la vida, no nos acompañan, y otros, por razones de salud, no están en posibilidades de acompañarnos ni de hablar del día de hoy. Tal vez algunos de ellos los mencione, por supuesto, aunque sea de pasado. Si también al final me decidí
a decir estas palabras en 15 minutos. Voy a tratarlo. Y dejarla escrita después para que se publique. Es porque desde hace muchos años, y cumpliendo un compromiso adquirido con Piñeiro, hasta días antes de su paso sorpresivo a la inmortalidad, en los últimos años he venido trabajando en un libro inconcluso y que no sé si algún día pueda terminarlo, que es precisamente tratar de escribir la historia de lo que yo he venido llamando, como decía Saldívar, la proyección externa, la proyección nuestramericana de la Revolución Cubana, que no se reduce, aunque le incluye, a la política exterior estatal desplegada por los diferentes organismos del Estado y del Gobierno, que también han tenido una significativa participación en la elaboración e implementación de esa política. Por otro lado, y creo que de alguna manera va a ser el sentido de mi intervención, porque en todo lo que he estado leyendo, estudiando, investigando y publicando sobre eso, me he ido percatando que la historia de las diferentes instituciones estatales y políticas que fundó y dirigió Piñeiro está insuficientemente contada, para plantearlo en un término que me parece preciso, insuficientemente contada. Y en algunos casos incluso tergiversada. No me voy a detener en eso. También voy a saltar algunas cosas que ustedes podrán leerse cuando lo escriba. Como parte de ese empeño, en el año 2013, contando con el apoyo de un colega holandés, Dirk Rubit, fue que emprendimos la idea, y voy a decir por qué en plural, de preparar este libro que lo titulamos La Revolución Cubana en Nuestra América, el internacionalismo anónimo. De alguna manera, Saldívar se refería a ese libro. En ese libro colaboraron mucho con este esfuerzo por dónde está Alberto Cabrera, dónde está Martica. Alberto Cabrera, su compañera y esposa, le decimos Martica, Marta Morales. Y también nos apoyó mucho el compañero Tony López, que está aquí, y su esposa y compañera también, Joaquinita, a todas, veo que le ponemos nombre chiquito, Joaquinita, que también está aquí entre nosotros. ¿En qué consistió ese libro? La estructuración del libro. Primer paso imprescindible, recoger testimonios, entrevistas de compañeros que habían participado en diferentes tareas internacionalistas de la Revolución Cubana. Cuando digo diferentes tareas internacionalistas de la Revolución Cubana, es porque en el libro van desde los compañeros que después voy a mencionar, hasta maestros, médicos, dirigentes de las organizaciones sociales, de masas,
de la federación, los sindicatos, la juventud. O sea, tratamos de mostrar en ese libro el caleidoscopio de esos que podemos llamar la política internacionalista de la Revolución Cubana. Pero obviamente para nosotros era inevitable tratar de entrevistar a la mayor parte de los compañeros que habían participado en esa tarea, ya fuera o no bajo la dirección directa de Piñeiro. O sea, toda la tarea internacionalista de Piñeiro también tuvo otros actores, otros participantes. De ahí fue que salió este libro después de un intenso trabajo de transcribir las entrevistas, de transformar esas entrevistas en testimonios, que por supuesto cada uno de los pasos lo tenía que ir aprobando, revisando cada uno de los compañeros, porque el testimonio por género es una aproximación personal a esos asuntos. Y ahí sí lo quiero decir, logramos publicar los testimonios póstumos de nuestros compañeros Fernando Ravelo, Norberto Hernández, Ramiro Abreu, Sergio Cervantes, Ulises Estrada, y también un testimonio de Alberto Castellanos, que como usted sabe fue uno de los 4 cubanos que participó directamente en la llamada Operación Sombra, encabezada por Massetti como avanzada del proyecto estratégico del Che. Muy pocos compañeros de eso han hablado, algunos perdieron la vida también. Otros, como Furri, que solamente han hablado de él las otras personas que han escrito esa historia y algunos testimonios que él publicó. También otros compañeros que todavía están, por fortuna, con nosotros, los voy a mencionar también, porque digo, esto es un libro colectivo. Ya mencioné a Alberto Cabrera y a Tony López, también Carlos Antelo, que se encuentra por ahí, Jorge Luis Joa, que no lo he visto, el chino Joa. Sí, no me estoy yendo del contenido, Rafaelito. El chino Joa, Osvaldo Cárdenas, de los que trabajaron en el departamento, y otros compañeros más. Fue mediante esos testimonios que pude reconstruir lo que yo llamo una historia no contada. ¿Correcto? De todos esos testimonios y de otros más. Porque realmente cada vez que hablamos de Piñeiro pensamos que su actividad comenzó en el BMT o que comenzó después para otros en el Departamento América del Comité Central del Partido. Ya desde mucho antes de la fundación del BMT, Piñeiro había participado en la fundación del que se llamaba entonces G2 de la FARC, encabezado por Ramiro Valdés, y fundado un departamento M que tenía a su vez una sección de operaciones especiales. Esa sección la dirigía Olo Pantoja, no tengo que recordar quién. Y estaba también ahí Papi, otro de los compañeros que cayeron combatiendo con el Che. Ese fue el embrión del Viceministerio Técnico de Investigación. Es muy larga la historia de todo lo que hizo los compañeros del BMT, un grupo especializado en la actividad de inteligencia, pero otro grupo fundamentalmente trabajando en tareas internacionalistas de la Revolución Cubana. Es muy larga la nómina, no le he podido reconstruir ni siquiera toda de los compañeros que trabajaron allí. Pero siempre que hablamos de eso, yo por lo menos creo que hay que hablar de 2 personas
por lo menos. Uno es Juan Carretero, otro es Ulises Estrada y un tercer compañero que tiene mucha más trayectoria, pero que nunca quiso darme una entrevista, que es el compañero Armando Campos. No pudo venir a esta actividad, me dicen, por razones de salud. Entonces decía que la actividad de Piñeiro empieza ahí. Tengo que precisar bien, si Manolito me ayuda, si fue fines del 59 o comienzos del 60. Y esa historia del BMT y de las tareas que se desarrolló, todas estaban guiando por las definiciones que había dado Fidel y el pueblo cubano en la primera y la segunda declaración de La Habana de 1960, como ustedes saben, 2 de septiembre, y la declaración de La Habana del 4 de febrero del 62. También en la declaración de Santiago de Cuba, una declaración que a veces se nos ha olvidado algunos en la historia. Ahora la recuperamos en una edición de Ciencias Sociales recientemente publicada también por el Centro Fidel Castro, para ver la lógica que guiaba el pensamiento de la Revolución Cubana y particularmente de Fidel con relación a cuál debía ser la política de la Revolución Cubana en su esencia solidaria e internacionalista. Y en el caso de la Declaración de Santiago fue una convocatoria, así expresada por Fidel, a la Revolución Latinoamericana. Son sus palabras. De la misma forma que el Che había calificado a la segunda declaración de La Habana como el movimiento comunista de la Revolución Latinoamericana. Y ya cuando el Che hizo esos calificativos, le dio esos calificativos, el Che ya recibía y había recibido, a veces con presencia de Piñeiro, de los compañeros que trabajan con Piñeiro, a no sé cuántos, innumerables revolucionarios y dirigentes latinoamericanos que visitaban nuestro país. Ya lo había hecho. Y Piñeiro y algunos de sus compañeros lo estaban acompañando en eso. Tanto que cuando se funda el ICAP, otra institución que también debemos mencionar, por ahí está Luis Morejón, no sé si pudo venir Mazzola, Cuando Piñeiro se reúne con Mazzola, que fue otro de los entrevistados, una de las cosas que le dice es: te tienes que reunir con Piñeiro para que te explique parte de los contenidos que va a tener la actividad del ICAP. Estoy hablando de octubre de 1960. Toda la historia del BMT, por supuesto, ya digo que está insuficientemente contada, aunque uno la puede ir reconstruyendo con mucho trabajo a veces. Pero esa trayectoria continuó cuando se fundó la máxima dirección política del país. Por supuesto, entre ellos Fidel, separar la actividad de inteligencia de la actividad de solidaridad con el movimiento revolucionario latinoamericano, africano y de otras partes del mundo, porque eran actividades de naturaleza distinta y con métodos de trabajo distintos que no se podían confundir. Ahí es cuando se funda la Dirección General de Inteligencia, dirigida por el comandante Méndez Cominche, y la Dirección General de Liberación Nacional del Ministerio del Interior. También la historia de la DGLN todavía está por escribirse. Pero dentro de esas historias, algunas escritas y otras no, están todo el papel que desarrolló la DGLN en la organización, participación de la solidaridad con Perú, para poner un ejemplo,
toda la solidaridad con Chile durante el gobierno de Salvador Allende y después del golpe fascista. Y, por supuesto, con la lucha revolucionaria que se siguen desarrollando en aquellos años en Nicaragua, en El Salvador, o sea, sería interminable la lista. En Uruguay, después del golpe de Estado de julio del 73, y también después en apoyo a Chile, a los que seguían luchando contra la dictadura de Pinochet. Digo, para poner grandes cosas que son grandes, pero no son, por supuesto, las únicas. En el año 74 es que, a partir del análisis hecho por Fidel de los cambios que se estaban dando en América Latina y el Caribe, entre ellos la decisión de varios países caribeños y latinoamericanos, varios gobiernos, de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, pero también como parte de la decisión ya tomada de reestructurar lo que se llamaba el aparato, o se llama aparato auxiliar del secretariado del Comité Central del Partido, es que entonces se decide, también por Fidel, fundar el Departamento América del Comité Central del Partido. También todo esto que estoy hablando encabezado por Piñeiro. Y junto a Piñeiro, algunos compañeros nos movimos para el Departamento América, otros se quedaron cumpliendo tareas también internacionalistas en otras instituciones del Estado, algunos en tropas especiales para plantear otra institución que hay que mencionarla a la hora de escribir esa historia del internacionalismo cubano. Entonces, el Departamento América se funda, y voy a terminar con esta idea, bajo el concepto desarrollado por Fidel de que en las condiciones entonces existentes en América Latina había que crear el frente más amplio posible en la lucha antiimperialista. Ahí una frase de Fidel de aquellos años: la unidad antiimperialista es la táctica y la estrategia de la victoria. Eso, por supuesto, nos llevó, y ahí sí voy a parar, a establecer relaciones de diferentes tipos con partidos, organizaciones, gobiernos, que incluso no estaban dentro del campo de lo que se llamaba la izquierda, y emprender otras actividades de tanta y otras importancias, también convocada por Fidel, como el encuentro de la deuda externa, como otra gran cantidad de actividades que Fidel convocaba y en lo cual, por supuesto, participábamos como ejecutores encabezados, dirigidos por Piñeiro, de esas iniciativas y otras de Fidel. Del mismo modo que tampoco se nos puede olvidar que respecto al Che, toda la idea de lo que se desarrolló hasta la caída en combate del Che en Bolivia, hasta su inmortalización, el BMT, sus unidades, tuvieron una significativa y, repito, no suficientemente contada. Ya, compañero, iba a decir algo que siempre lo digo, lo tengo escrito, pero creo que es el sentimiento de todos los que estamos aquí hablando de Piñeiro. Pero hablando de los tres, ni Fidel, ni el Che, ni Piñeiro han muerto, porque, como dijo nuestro apóstol, han cumplido bien la obra de la vida. La parte mía era la parte audiovisual, el video que vieron de Fidel, el que van a ver ahora, y los dos de cierre, audiovisual. Y en el video que van a ver ahora, que se llama Cuartetas a Barbarroja, es una canción que le hizo Vicente, mi hermano, a Piñeiro, porque el día que muere que muere Barbarroja, Vicente estaba
en Puerto Rico. Y desde Puerto Rico le hizo esas cuartetas, me las envió. Y para el 85 cumpleaños de Piñeiro, en este mismo lugar, que nos reunimos 326 compañeros, como dirían los guajiros, más peor que hoy, porque aquí están oyendo los que estamos aquí, los que están afuera se van. Es muy bonito por la cantidad de gente que hay. Pero en aquella actividad, que sigue siendo la actividad más grande que ha hecho la Casa del Alba en 13 años, 326 personas, 17 países, 6 generales, esto fue un desastre. O sea, lindo por la cantidad de gente que vino, pero desde el punto de vista de lo que se estaba diciendo, se pierde en rigor. Pusimos este video. Ahí se van a ver muchos de los que están aquí muy jovencitos. Porque, como decía el tango, éramos tan jóvenes. Y ahí vamos a ver un Joa resplandeciente con 30 años, un Luis Hernández maravilloso con 45 años, imagínate tú. Y estamos hablando ahora de muchachones viejolescentes, como todos los que estamos aquí, septuagenarios para adelante. Lo bonito que eso es, primero, vernos, porque van a ver además en 65 fotos que hay ahí, a 78 compañeros del Departamento de América y en aquel momento algunos compañeros del MINI. Esa es la idea. Y sobre todo van a ver y a oír a Piñeiro. Piñeiro ahí, en 3 momentos muy importantes con la Lucía Newman, como él dice que le violaron su virginidad, porque salió en público, y después lo van a ver muerto de risa con sus compañeros, y finalmente la última intervención pública de Piñeiro en la televisión cubana, que da el Piñeiro real, el criollo, el tipo simpático que además de todo lo que hizo, como se ha dicho aquí y lo que van a seguir oyendo, era un cubano 100%. Vamos a verlo. Después hablo del último momento en que además vamos a cantar todos. Yo creo que la Anticontinental, como dije ahí, me forzó la virginidad de forma metafórica, pero creo que esto es un primer paso, que queda mucho por analizar, recopilar, estudiar, y el objetivo nuestro de la revolución y de Fidel, de lo que te pueda divulgar, que sea una experiencia que le trasladamos a los revolucionarios hoy en día y a la nueva generación, para que les sirva como experiencia, como estímulo de un hombre como el Che y los compañeros cubanos y bolivianos que los acompañaron, les sirva de ejemplo, de estímulo y también como bandera de lucha. Cuartetas por Barbarroja, a Ronnie Feliu Miranda. Hoy el dolor me acongoja y no hay Dios ni ángel caído que evite lo que he perdido. Ha muerto el gran Barbarroja. En el vuelo de mis alas hay un peso que resiente su batir. Está presente un hermano de las balas, pero de las balas buenas, no aquellas que dispersaron humildes y que mataron sonidos de viola y plenas. En Puerto Rico estoy, sí, a 100 años de aquel día que nuestra sangre bravía tronó en mi Cuba y aquí. Piñeiro, hoy, aquí, sin balas con qué despedir tu duelo, doy a mi pájaro el vuelo que se merece en tus alas. Secretos y quedan vivencias, experiencias, anécdotas que en el momento oportuno y conveniente, porque creo que nuestro pueblo y los revolucionarios de América Latina y del mundo deben conocerlo. Fue muy fuerte el golpe, sabiendo además que por su hermeticidad se llevó tanto que debería saberse en el futuro.
San Juan, Puerto Rico, 13 de marzo del 98, a las 3 p.m. Ahora el peligro que corremos es cuando empecemos todos estos veteranos a hacernos cuentos de historia, a ver hasta dónde mantenemos una buena memoria e inconscientemente no exageramos los hechos que todos participamos. A veces uno escucha que hay que controlar o administrar las emociones. En nuestro caso hoy las estamos disfrutando, las estamos gozando, porque en verdad es sobre todo la emoción lo que nos une. Y con ello es nuestro reconocimiento a una historia compartida con Piñeiro y con nuestro pueblo, con Fidel, con el Che, con Raúl, con nuestros mambises del siglo XX y del siglo XXI. Hoy voy a leerles precisamente estas emociones escritas. Gracias a Cacá, el compañero, ayer por la tarde, yo tenía alguna idea de lo que pensaba decir, no leer. Me llama sobre las 3, 4 de la tarde y me dice lo que él explicaba aquí, que tratara de relacionar Fidel, Che, Piñeiro con una trayectoria bien recta y muy fecunda, que es el internacionalismo. Por consiguiente, les voy a leer este texto. Trataré de que sea lo más lentamente posible, pero a la vez buscaré no excederme mucho más de los 45 minutos. Antes de conocerse en julio de 1955 en México, siendo muy jóvenes, Fidel y el Che tuvieron sendas experiencias definitorias y mostraron sus convicciones internacionalistas respecto a los pueblos de nuestra América. Fidel en Cayo Confites, en 1947, cuando se involucra en una expedición armada frustrada contra el dictador dominicano Leónidas Trujillo. Y meses después, en 1948, se alista de inmediato, fusil en mano, en una inesperada explosión social en Bogotá, donde se encontraba como líder de un evento continental antiimperialista de estudiantes. Por su parte, el joven Ernesto Guevara tenía en su mente y en su corazón el objetivo de sumarse a la lucha revolucionaria de un país latinoamericano allí donde fuese posible. Y en 1954 se involucra en el proceso nacionalista revolucionario de Guatemala, que Estados Unidos degollara muy pronto. De manera que las ideas internacionalistas arraigadas en ambos y sus respectivas conductas, cuando se conocen en México, ya habían fraguado. Por consiguiente, tales valores éticos y objetivos históricos estratégicos presentes en los dos unen a Fidel y a Ernesto desde su emblemático primer encuentro en esa ciudad. Todo lo que sucede después fertiliza y acrecienta las concepciones y actuaciones internacionalistas de Fidel y el Che hasta el 9 de octubre de 1967. Y ellas continuaron siendo enriquecidas y multiplicadas por Fidel hasta su último aliento. A los 3 meses de llegar a México, el líder del flamante movimiento 26 de julio habla en un acto en el Monumento a los Niños Héroes de Chapultepec, el 10 de octubre de 1955. Ahí pronuncia un discurso en el que revela nociones fundamentales de su proyección revolucionaria latinoamericanista y antiimperialista. Y montado en su máquina del tiempo, predice ese día lo siguiente:
el pensamiento de Martí y la espada de Bolívar van a volver a centellar en América. Desde las jornadas iniciales de la Revolución, en enero de 1959, Fidel actúa guiado por la doctrina martiana, consciente de que el destino de Cuba está asociado al de todos los demás pueblos de América Latina y el Caribe, y del papel que le corresponde a nuestra patria como avanzada de la emancipación continental. Pronto debe enfrentar la embestida del imperio, que utiliza como pretexto la aplicación de la justicia revolucionaria contra los criminales de la dictadura. Ipso facto, en aquel enero de 1959, Fidel concibe y emprende la Operación Verdad, primera contienda de símbolos a pocos días del triunfo de la Revolución. Sustenta la Operación Verdad en 3 pilares. 1. Un poderoso movimiento de masas, fuerza decisiva de la batalla. 2. Su persuasivo verbo. Y 3. Una amplia información veraz, junto con ofrecer todas las facilidades a 380 periodistas de América y Europa que arriban a La Habana apenas 72 horas después que él concibiera la idea de invitarlos a Cuba. Comienza a plasmar de tal modo su método ofensivo y dinámico de hacer política, basándose en ese triángulo fecundo: el pueblo movilizado, la guía de su líder y el contacto directo con los transmisores de la verdad. Esta será siempre su bitácora en la pugna de las ideas, ya sea para encarar los ataques adversarios como para desarrollar las ofensivas políticas e ideológicas solidarias de la revolución. Insisto en este criterio: los costos monetarios en defensa de las verdades de la revolución y en el ejercicio integral de la solidaridad con los luchadores de otros pueblos son una inversión estratégica asociada a la seguridad nacional, a la existencia de la Revolución cubana y a la concepción de Martí sobre la Unión Nuestra-Americana, para enfrentar con esa fuerza más al monstruo revuelto y brutal que, por cierto, recién ayer nos acaba de volver a incluir en la arbitraria lista de estados que promueven el terrorista. Un estado terrorista, un gobierno terrorista, nos incluye en la lista que supuestamente están los estados, los países, los pueblos terroristas. Pregunto: ¿será válido frente a ello implementar otra especie de Operación Verdad? Fidel se orienta en tal cruzada política con una brújula primordial que siempre tendrá a mano: el destino de Cuba y el del resto de América Latina y el Caribe son interdependientes y por eso deben ayudarse entre sí, y Cuba ser la primera en entregar solidaridad. ¿Qué piensa el Che al respecto? El siguiente ejemplo muestra cómo sus ideas internacionalistas siempre fueron idénticas a las de Fidel. A poco de triunfar la revolución, escribe el Che, que el futuro de esta se encuentra ligado íntimamente al de todos los países de América Latina, dice él, y subraya que la revolución, lo cito, no está limitada a la nación cubana, pues ha tocado la conciencia de América y ha alertado gravemente a los enemigos de nuestros pueblos. En consecuencia, afirma el Che, la batalla de Cuba es la batalla de América, y si Cuba gana, América entera habrá ganado en esta pelea. Por eso, invierte la idea inicial y completa su pensamiento. El destino de las revoluciones populares en el continente, enfatiza, está íntimamente ligado al desarrollo de nuestra revolución. Y añade:
Cuba debe pagar un precio por el hecho heroico de constituir una vanguardia como nación. Ese concepto del Che lo repite una y otra vez en sus escritos y discursos. Ser la primera revolución en América es un orgullo, pero supone el enorme deber de una vanguardia. Para el Che, la responsabilidad internacionalista primera, junto a la defensa de la revolución, es construir el socialismo rápido y bien. Por eso insistía, como muchas veces lo hizo Fidel, en perfeccionar nuestra calidad de ejemplo y exhortaba una y otra vez a trabajar todos los días pensando en nuestra América y fortalecer más y más las bases de nuestro Estado, su organización económica y su desarrollo político. Esa relación entre el deber cotidiano en la construcción de la nueva sociedad y la solidaridad es una idea matriz de las concepciones internacionalistas del Che y Fidel. Dice el Che, tenemos que darle a nuestro trabajo el sello de responsabilidad y de seriedad que entraña el ser espejo donde se miran todos los pueblos de América. Tenemos que realizar nuestro plan, cumplirlo, sobrecumplirlo si es posible y levantar nuestro nivel de vida a alturas insospechadas en América. El internacionalismo del Che es puro y auténtico por el sustrato ético que lo alienta. Su quehacer práctico y teórico tiene como guía y fin la superación de las sociedades capitalistas a escala mundial. Por ello, la decisión que adoptó en México de incorporarse a la expedición del Granma bajo la guía de Fidel, su ejecutoria en la lucha guerrillera y su actuación multifacética como miembro insigne de la dirección cubana, su aporte a la sociología de la revolución, a la economía política y a la teoría de la transición socialista, o su presencia en el Congo y en Bolivia, son eslabones entrelazados de una concepción y de su recia voluntad. Lo mismo ocurre con Fidel, en sus innumerables quehaceres nacionales, en el permanente enfrentamiento al imperio y en su proyección internacional. La coherencia es el sello distintivo de todas sus actuaciones. De tal perspectiva global se desprende un axioma: el revolucionario de nuestro tiempo debe ser internacionalista o no es revolucionario. Y se deriva otra verdad: el internacionalismo es un deber y una necesidad. La convergencia de criterios de los conceptos políticos y valores éticos de Fidel y el Che sobre el internacionalismo y en la ejecución de acciones solidarias que acometieron fue siempre armónica y de mutuo respeto y admiración. Una de las principales razones que suscitan el alcance universal de ambos es precisamente su conducta e ideario de proyecciones ecuménicas universales. Entregaron sus vidas a la humanidad al propósito de avanzar hacia la mutación radical del hombre lobo y enajenado en sociedades donde reina el egoísmo, en proyectos renovadores del género humano donde prevalezca la solidaridad. Avalaron sus opiniones mediante rigurosos argumentos en ambos casos y con el ejemplo de su hazaña personal cotidiana, que están en la primera línea para develar la universalidad y la vigencia inagotables de sus figuras. Además de ser un compromiso ético insoslayable y un requisito para enfrentar y derrotar al imperialismo, la solidaridad entre los pueblos es necesaria para la formación de los nuevos valores humanos. En ello, sin duda, pensaba el Che al recomendarle a sus hijos, al finalizar la carta que escribiera antes de partir a Bolivia: sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Sin internacionalismo no hay socialismo, y no solo por su decisiva importancia material. No puede haber socialismo, dice él, en las conciencias no se opera un cambio que provoque una nueva actitud fraternal frente a la humanidad. Esta advertencia del Che es reiterada en El socialismo y el hombre en Cuba,
Si se olvida el internacionalismo, la revolución deja de ser una fuerza impulsora y se sume en una cómoda modorra. Para evitar ese acomodamiento desintegrador y lograr que el internacionalismo resulte un factor primordial en la formación de seres humanos nuevos, Che expresa en esa memorable carta a Carlos Quijano: todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos. Se ha afirmado con razón que el comandante Manuel Piñeiro fue el principal ejecutor de aspectos esenciales del internacionalismo de la Revolución Cubana durante más de 30 años, concebido y dirigido por Fidel desde antes de 1959. Coincido además con quienes destacan que Piñeiro era un hombre de un pensamiento de largo alcance. Influía sin dictar cátedra, mediante hechos y anécdotas, que narraba de modo vivaz y lo sustentaba con argumentos y valores revolucionarios, sin ataduras dogmáticas ni compromisos burocráticos. Las raíces suyas son auténticamente cubanas y supo injertar en su mente la teoría marxista y la cultura universal, un hombre muy culto, en armonía con la savia martiana, fidelista y guevarista. Para Piñeiro, ser leal a la revolución y por ende a Fidel, al pueblo y al partido, resultaba tan natural como respirar. Poseía una especial comprensión de los conceptos, filos y matices del pensamiento de su jefe. Sabía interpretar como pocos las ideas de Fidel y cuando no recibía sus instrucciones, las leía en sus expresiones faciales, en sus estados de ánimo, en sus gestos. Por añadidura, siempre estaba entre los primeros en buscar cómo hacerlas viables y en ofrecerle sus criterios. E insisto en esto último, porque él no era un ejecutor a secas. Solía tejer opiniones propias y acostumbraba a emitirla de modo oportuno y directo al comandante en jefe, en forma escrita o verbal. Tenía cientos de afectos en muchos lugares del mundo, que incluían gente de disímiles colores políticos, creencias religiosas y posturas ideológicas, pero distinguía los signos entre los tan variados nexos y no admitía flaquezas éticas o políticas en quienes teníamos la responsabilidad de mantener la atención directa de esos vínculos. Fue muy cuidadoso en emitir juicios que lo involucraran en los ámbitos internos de los partidos y organizaciones, y era un artífice incansable del consenso y de la concertación entre los revolucionarios en cada país y a escala supranacional, incluida nuestra patria. Defendió siempre de modo creativo y acorde con el momento y la circunstancia de uno u otro país el criterio de que el pueblo, las armas y la unidad resultan indispensables para que triunfe una verdadera revolución. No aceptó jamás que las derrotas fuesen insuperables. Al contrario, ayudó siempre a extraer de ellas lecciones para avanzar. Asimismo, alentó a luchar en todas las situaciones y ámbitos en la perspectiva estratégica de conquistar el poder íntegro para el pueblo. Aunque existieron coyunturas adversas que lo obligaron a introducir adecuaciones, nunca perdió energía en su proceder. Para él no existían situaciones fáciles. Creía que los auténticos revolucionarios deben encarar con entereza las más difíciles circunstancias y buscar cómo hacerlas fructificar, sin subestimar, eso sí, el poderío del imperio y sus sistemas de dominación nacionales. Enfatizaba en forma reiterada que ello obliga a forjar sólidas vanguardias y diversas organizaciones sociales de lucha,
capaces de generar iniciativas constantes y audaces para acumular fuerza hacia objetivos mayores, con la mira siempre apuntando hacia la conquista del poder revolucionario. Maestro de la conspiración, lo hacía a toda hora, sin poses ni alardes, ni abusos de poder. Siempre practicó el concepto de Fidel de que la revolución no es Saturno que devora a sus propios hijos. Conspiró mucho, muchísimo. Nadie sabrá nunca con cuántas personas u organizaciones ni con quiénes en conjunto lo hizo. Se movía entre los secretos como un felino en la selva. Con sumo cuidado solía compartimentar en todo lo necesario a cada uno de sus subordinados y dirigentes de Cuba y otros países. Él lo sabía todo, los demás solo lo necesario y conveniente. Nos educó en que la fuerza y seguridad de nuestro quehacer solidario dependía de esa rigurosa disciplina. Algún día será útil que puedan sistematizarse sus aportes a las técnicas y procedimientos de la inteligencia y a los métodos conspirativos. Aquí tenemos al compañero Sánchez Parodi, que nos puede ayudar mucho en una buena etapa. Por ahora rememoro esta máxima suya que le escuchamos más de una vez en su sabio lenguaje criollo. Vista larga, paso corto, mucho olfato y no quemar la fuente. Con Piñeiro está claro, terminaba diciendo. Está claro, y gato. Con Piñeiro aprendimos el significado cabal del apotegma martiano. En la política lo real es lo que no se ve. Los jeroglíficos, entre comillas, que él escribía en los propios informes que le hacíamos son evidencias inequívocas de una manera de hacer política y de practicar el más puro internacionalismo revolucionario que nos inculcara Fidel, sin excluir insuficiencias y desatinos nuestros inherentes a todo desempeño humano. Tales escritos, los jeroglíficos, aunque breves, encierran un tesoro de reflexiones en caliente, día por día, hora por hora, que estoy seguro contribuirán a que en el futuro los historiadores puedan explicar con objetividad facetas y segmentos de muchos acontecimientos relevantes de América entre los años 1960 y fines del siglo pasado. Por ejemplo, la odisea del Che y sus compañeros en Bolivia, que Luis nos explicaba en su informe, en su análisis. Los numerosos movimientos de lucha armada y popular en toda nuestra América, los procesos nacionalistas cívico-militares de Panamá y Perú, el gobierno de Allende y las luchas posteriores contra Pinochet y otras dictaduras, la revolución sandinista y el ascenso revolucionario en Centroamérica, los movimientos cristianos de base y la teología de la liberación, nuestro nexo con partidos y figuras políticas socialdemócratas y demócratas cristianas, las relaciones multifacéticas con el Caribe, la atención a disímiles agrupaciones y figuras progresistas estadounidenses amigas en Cuba o el Chávez embrionario. En fin, más de 35 años de hitos fundamentales de la historia contemporánea nuestra americana y de los Estados Unidos y Canadá están ahí en esas notas y en varios de esos informes. Siembras, muchas siembras, cuyas cosechas hasta marzo de 1988 él pudo conocer y disfrutar o aprender de ellas, las veces que se malograron, que también sucedió. Y que en los años siguientes a su deceso, los frutos se hicieron más evidentes con el inicio de la Revolución Bolivariana y el avance de las fuerzas revolucionarias antiimperialistas y progresistas en la mayor parte del continente.
¿Alguien dice por ahí algo? Ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Me queda un minuto, 2 minutos. Y también nos enseñó Piñeiro que las siembras en política se parecen a las plantaciones. Hay que renovarlas y darle atención integral mediante las fórmulas que ya han dado resultados con las adecuaciones pertinentes. Pues las condiciones y prácticas de la dominación imperial son esencialmente iguales e incluso exigen más creatividad y lucha a los revolucionarios y pueblos de estos tiempos. Si algo distinguía a Piñeiro era su alegría de vivir, lo acabamos de recordar en esas imágenes, y el gusto placentero y cotidiano de palpitar con la Revolución Cubana y sus múltiples peleas y laureles, de contribuir al triunfo de otras y al avance de los movimientos emancipadores. De esas fuentes incitadoras sacó sus inefables energías y devino leyenda. Fue quizás en el periodo final de su vida, sin un cargo formal, en el que mejor mostró su entereza y lealtad a la revolución y a Fidel. Mantuvo los amigos y amigas de siempre y sumó nuevos afectos de varias partes del mundo. Siguió siendo nuestro principal consejero e inspirador, apoyándonos a todos en el trabajo con la humildad del sabio y de la delectación de un artista. ¿Acaso ello no despeja el enigma de verlo dirigirse casi todas las tardes al edificio del Consejo de Estado, donde se encontraba el despacho de Fidel? ¿Cuántas veces su jefe entrañable observó a Piñeiro abrir esa puerta en aquellos años de supuesto desempleado? Hay hombres que hasta después de muertos dan luz de aurora, dijo el maestro. Con cualquier nombre que lo recordemos, Piñeiro, Barbarroja, Comandante, El Mago, Manuel, 12, Gallego, u otro de nuestro versátil repertorio soterrado, él es, sí, como se sabe y lo compartimos y lo permanentemente recordamos, en presente, destello inagotable de solidaridad e entereza revolucionaria, lucidez, optimismo y de genuina amistad. Duro como un diamante, no perdió la ternura jamás. Combatiente de innúmeras causas justas, era usual verlo recoger caramelos en una piñata infantil de Manolito, de Camila, compartir momentos festivos o difíciles con familiares y amigos, entregar amor y educar a sus hijos, Manolo y Camila, y amar en 2 momentos hermosos de su vida, a Lorna y a Marta. Así pues, no es extraño que sigamos recordándolo, íntegro y sin enigmas, pues las raíces rojas de sus barbas continúan incandescentes y su pregunta inevitable cuando nos veía, ¿qué hay de nuevo?, seguiremos respondiéndole a gusto, para después escuchar sus consejos y seguir con él tras nuevos triunfos, atraídos por el imán de su optimismo y el amor al ejercicio de la solidaridad. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Buenas tardes a mis queridos compañeros y compañeras, que más que eso son nuestros hermanos. Todas estas caras, muchas de ellas, hemos compartido muchas cosas al lado de nuestros grandes jefes, Fidel Castro, el Che y Piñeiro. Y realmente creo que hoy tengo la misión de, en primer lugar, como una muestra del internacionalismo, leerle un mensaje de una amiga que pensaba incluso venir a esta actividad, pero que por razones de salud, por su edad, no pudo venir. Se trata de Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliezer Gaitán. Y me dice a la invitación, queridos amigos, gracias por esa deferencia. Acaricié la idea de viajar a Cuba por el homenaje al comandante Piñeiro, en ocasión de celebrarse el 90 aniversario de su nacimiento. Como sabes, el compromiso que yo y la familia Gaitán ha tenido por Cuba y por su gran líder Fidel Castro, en mi caso personal,
por el gran respeto y admiración que tengo en mi memoria del querido Barbarroja. Me encanta en este caso estar presente a través tuyo en este acto de homenaje, quienes nos sabemos y reconocemos como compatriotas de una sola patria continental. Abrazos y cariños a todos los compañeros cubanos presentes en este acto. La hija de Gaitán y otros compañeros siempre han hecho muchas actividades de solidaridad y siempre recuerden eso. Compañeros, seré muy breve en estas dos anécdotas basadas en los conceptos revolucionarios que siempre tuvo Fidel como principio, que el Che y Piñeiro practicaban: justicia y unidad. En el caso de la justicia, allá por los finales del año 61, cuando íbamos a comenzar un curso de lo que se empezó a llamar, o se llamó, el Departamento M. Aquí, por cierto, creo que hay 2 o 3 compañeros de aquella época, como Jesús Cruz, como el capitán del Ejército Rebelde, Gilberto sí, exactamente. Bueno, espero que recuerden que cuando Piñeiro se reúne con nosotros, un grupo, Piñeiro nos dice: ustedes van a entrar en una labor donde serán siempre los hombres del silencio. Y nos explica los niveles de compartimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero termina con esta importante frase que sí tiene que ver con la justicia, cuando nos dice: ustedes tendrán una gran y alta responsabilidad. Cuando escriban un informe y que tienen que escribir sobre personas o sobre grupos de personas que tiene que ver con la revolución y en algunos casos con la contrarrevolución, ustedes tienen que tener la garantía de que lo que se escriba sea totalmente veraz. Y por tanto, no hay que olvidar que es preferible dejar libre a un culpable que condenar a un inocente. Y esa es la frase más importante que yo en mi vida he mantenido siempre. Ese es un criterio muy importante de justicia. Hay otra anécdota que me correspondió. Me imagino que Sánchez Parodi, que está aquí, tal vez se acuerde de aquella anécdota. En Olas, a mí me pusieron a trabajar con Miguelito Bruguera en lo que era la prensa, toda la cuestión de la prensa. Y resulta que siempre se terminaba tarde. Esa tarde yo me fui temprano, como a las 7 de la noche, de la oficina. Se quedó Miguelito, etcétera, etcétera, etcétera. Y no supe lo que pasó en toda esa noche después, de las grandes discusiones que habían en la conferencia de Olas, entre los criterios sobre la vía armada y la lucha electoral. Y resulta que yo llego por la mañana temprano, a las 9 de la mañana, abro la oficina y se presenta el comandante Prada, el Colorado Prada, y me plantea que ellos quieren convocar a una conferencia de prensa. Yo no me podía negar, por supuesto, tenía que tomar nota y decirle: bueno, yo voy a consultar para eso. ¿Y qué es lo que quiere tratar? No, sobre el tema de cómo va la conferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, no pasó media hora cuando llega e irrumpe en mi oficina, ahí en la oficina, la compañera Aide Santamaría, Armando Jar y mi comandante Manuel Piñeiro. Y me dice Piñeiro: Tony, a ti vino a verte
Prada. Digo, sí, ¿qué es lo que quería? Una conferencia de prensa. Dar una conferencia de prensa. ¿Y tú no estabas anoche aquí? Digo, no, yo me fui temprano, tenía un problema personal. Dice, pues mira, aquí anoche hubo una gran discusión, un gran debate y un gran problema entre la delegación soviética, o sea, los que habían ahí, y los venezolanos. Y eso es muy serio. Eso conspira contra la unidad. Y nosotros no podemos permitir eso. Y Fidel menos. Fidel es el padre de la unidad latinoamericana y de la unidad de nuestro país. Entonces, por lo tanto, vamos a buscar una solución. Pero Piñeiro no se quedó tranquilo con eso. Dijo, yo voy a buscar la solución y vamos a ver inmediatamente. Y entonces, conversan entre ellos y demás. Y viene Piñeiro y me dice, mira, para no quebrar a nadie, no dejar a nadie disgustado, vamos a hacer una cosa, vamos a conspirar, vamos así a convocar a los periodistas cubanos, solo cubanos, y tú garantizas un local que estén solo los cubanos y ahí es a donde vamos, ahí es donde va a ir Prada. Y los latinoamericanos, Malmierca va a inaugurar esta tarde, porque todo iba a ser por la tarde, esta tarde el centro pesquero más importante de Cuba, y quería que nosotros le ayudáramos con periodistas extranjeros. Y vamos a poner la guagua en el Hotel Vedado, que estaban los periodistas extranjeros, y en el Capri, y los trasladamos para allá. Y entonces nos llevamos a los... y garantizamos eso, hay que garantizar. Lo importante es la unidad. Y siempre me acordaré de eso. Como el caso cuando, atendiendo yo a un senador en el gobierno de Allende, que me pidió y lo atendí, y cuando me fui a ir, llamé a Piñeiro y me dijo, ¿qué vas a hacer? Digo, me voy para la casa, son las 11 de la noche y me voy. No, ven, pasa por el despacho. Y cuando llego al despacho, me dice, bueno, ¿cómo te fue con el chileno? No, bien. ¿Y qué interés tiene? Bueno, quiere hablar con usted. Me dice, habla con Vidalina. Y mira a Vidalina, que te dé el día de la agenda. Y, pero quiere también, comandante, hablar con Fidel. Y este hombre viene tan de derecha, que yo no sé, le digo eso. Dice, chico, tú estás muy sectario, compadre. Fidel tiene que hablar con todo el mundo. Fidel tiene que hablar con el de abajo, con el de arriba, con el del medio, con el de este, con el de arriba, con el de aquí, con el de allá. Y sencillamente lo de nosotros, fundamentalmente, es la unidad. La unidad es lo más importante. Y eso es lo que nosotros tenemos que practicar. Y no te olvides nunca. Y no se olvide ningún compañero, y seguramente que se lo habrá dicho a muchos de ustedes, que el estratégico es Fidel Castro y nosotros somos los tácticos. Así que tenemos que cumplir estrictamente lo de Fidel. Como ustedes conocen, no todo el día 13 de marzo del año 57 no se emplearon todas las armas en el ataque al Palacio. El segundo escalón falló y quedaron un camión de armas ahí detrás a la esquina del Palacio. Ese camión de armas lo pusieron Domingo Portela y Armando Pérez Pintó. El día 14 de marzo, Domingo Portela fue, cogió el camión y se lo llevó de ahí. Lo metieron en la Covadonga, donde estaba el doctor Julito Martínez, y de ahí se llevó para la casa de Piñeiro. Y en carros se llevaron
los carros para mandar las armas esas a Santiago de Cuba y de ahí para la sierra, se prepararon en la casa de Piñeiro y Lorna Bursal, su esposa. El comandante de Nicaragua vino a coordinar, que estaba Farán preso, y el comandante de Nicaragua vino a coordinar para llevar esas armas para Santiago. Y ahí durmió en casa de Piñeiro y Lorna. Y cuando es así, se mueve, había una VAR, una Vipo de 30 en la cabecera de la cama allí de Piñeiro. Se llevaron todas esas armas para Santiago, salieron preparadas de ahí, de la calle 84, ¿no fue? Ahí en la calle, en la avenida 84, ahí de Miramar, se prepararon los carros y se llevaron, las armas se les llevó para la Sierra Maestra, y con esas armas la columna 1 atacó y rindió el Ubero. Con Piñeiro va para la sierra, creo que fue en el mes de julio del 57, y luego en febrero del 58 es de los 55 compañeros que forman la columna 6 bajo el mando del comandante Raúl Castro a formar el segundo frente. Allí en el segundo frente él desempeñó una actividad sumamente importante. Lo conocí cuando llegó la columna nuestra, número 9, Pepito Tey, el día 12 de mayo del 58 a reforzar al segundo frente, nuestra columna. Y quien nos atendió a nosotros por orden del comandante Raúl Castro fue el teniente Manuel Piñeiro con su barba roja. Muy cariñoso, muy campechano. Sabía que teníamos mucho celo por una ametralladora 30 que nosotros habíamos capturado en el combate de Ramón de la Yagua, y le pasaba, iba para allá y le pasaba la mano y yo me ponía enseguida, me ponía erizo allí con la ametralladora, que no fueran a necesitar en otro lado la ametralladora 30 de nosotros. Piñeiro en el segundo frente desempeñó un papel importantísimo, así como también Augusto Martínez Sánchez, Papito Cerguera, Irán Sánchez, compañeros que apoyaron a Raúl en todo momento en una gran responsabilidad que fue abrir el segundo frente, el macizo montañoso que, como ustedes conocen, fue bastante grande. Los jefes de unidades de combate, como era yo, teníamos a Piñeiro como el jefe de Estado Mayor del segundo frente. Tirábamos directamente con él. Que si las armas, que si las municiones, que si el avituallamiento, cualquier cosa. Piñeiro era el que estaba ahí fungiendo como jefe de Estado Mayor. Los dos jefes principales que estaban en la comandancia eran Augusto Martínez y Manuel Piñeiro. Al triunfo de la revolución, como ustedes conocen, Piñeiro sustituyó a Uber Mato en la jefatura del regimiento de Santiago de Cuba, fue el jefe del ejército, que fue después jefe de ejército. No es que se llamaba ejército en ese momento, pero fue el jefe de Santiago de Cuba. Fue sustituido después por el comandante Calixto García y viene Piñeiro para La Habana. En el segundo frente, él dirigía varios departamentos. Entre los departamentos que dirigía era inteligencia. Ahí estaban con él Arturo Lince, teniente Arturo Lince, Julio López Miera, era otro compañero, Quero, que debe andar por ahí, ojalá que ande por ahí, Quero. ¿Entiendes? Compañeros de mucha confianza que fueron creando la inteligencia rebelde. ¿Entiendes? Y después, cuando viene para La Habana, nosotros estábamos en el edificio central con Raúl, que asumió la jefatura de Aire, Mar y Tierra cuando Fidel pasa primer ministro en febrero. Y vinimos
3 o 4 capitanes vinimos con Raúl. Cuando Piñero entrega a Oriente al comandante Calixto García, él viene con su grupito y se mete, crea la unidad de inteligencia en la parte de frente con el edificio, a la parte derecha. Yo creo que por ahí está hoy más desarrollada la construcción, la comercializadora de la FARC está por ahí. Ese es un lugar histórico que sería bueno localizar, porque era como una casa un poco grande, donde Piñero creó y desarrolló lo que luego es toda la inteligencia de este país. Bueno, gracias. Tenemos, Fernando, le sigue la palabra y pedimos, ¿hay alguna otra palabra? Porque tenemos ya que algunos compañeros tienen compromiso, nos han pedido o tienen el transporte solicitado. Le pedimos a Fernando que nos diera una información rápida de las actividades que se van a hacer y... Sí, lo mío es muy breve. Yo quisiera comenzar, porque Tony aludió a la unidad y el énfasis que Piñero siempre cultivó la unidad y forjó la unidad en América Latina, entre los sandinistas, en El Salvador, en fin, toda la política estuvo dirigida en esa acción. Quiero recordar, porque siempre recordamos el concepto de Fidel de revolución, y todos recordamos cambiar lo que haya que cambiar, etc. Ese concepto de revolución, como muchos recordarán, termina con mucho énfasis diciendo que revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, de nuestro socialismo y de nuestro internacionalismo. Así termina el concepto de revolución con mucha fuerza. Y Piñero dedicó 30 años de su vida, más de 30 años de su vida, después de estas acciones anteriores heroicas que nos describía Cusa aquí parcialmente, a trabajar junto a Fidel en la causa internacionalista, en la ayuda a los movimientos de liberación nacional, pero también en cultivar las relaciones muy amplias con sectores intelectuales, con militares honestos y todo. Entonces nosotros hemos pensado que después de 25 años de su muerte, de su desaparición física, que se cumplen exactamente dentro de 10 días, pero han pasado 25 años, un grupo de compañeros nos reunimos y pensamos hacer una jornada de algunas actividades por el 90 natalicio de Piñero, que se cumplirá el 14 de marzo, es cuando él cumplía 90 años. Y entonces esta es una primera actividad en la que agradecemos el coauspicio o la iniciativa de los compañeros de la Asociación de Historiadores, del Centro Che Guevara, de Casa del Alba, y entonces un grupo informal de muchos compañeros, porque prácticamente todos los compañeros que sobrevivimos de haber sido subordinados a Piñero tenemos una gran veneración, respeto por su figura, y creemos que cualquier homenaje que hagamos no es suficiente por todo lo que se ha dicho aquí, por lo que hablaron los compañeros. Entonces, les menciono algunas actividades. El día 8, a las 10 de la mañana, va a haber una actividad en el Centro Fidel Castro, que es un conversatorio sobre la solidaridad de Cuba con los movimientos de liberación nacional, 2 puntos, homenaje a Manuel Piñero Lozada. Y van a hablar ahí 3 compañeros cubriendo estos temas. En la tarde del día 8, pendiente todavía el lugar, que lo convocaremos, sería una velada de homenaje a Piñero, que la sugirió el general Fabián Escalante y la hemos coordinado con otros compañeros, donde es posible porque tenía mucho interés en participar, que si se da en el día que prevemos, contemos con la presencia de Frei Beto. El día 14, que es el cumpleaños de Piñero, en la mañana, se va a hacer un matutino en una escuela en La Lisa, que lleva el nombre, una escuela secundaria básica, Manuel Piñero Lozada. Eso va a ser un matutino donde al mismo tiempo se va a tener conversación con los estudiantes están informados, por ahí andaba la directora y otros compañeros de la escuela, y esa va a ser una actividad muy bonita
donde al mismo tiempo se van a desplegar algunas imágenes que han sido preparadas al efecto. En la tarde del día 8 mismo, esto es el miércoles de la semana que viene, pensamos que se logre, o va a ser, ya está establecido, que se va a develar una tarja en La Habana Vieja, como las muchas que hay, y como la que en su momento hubo de Piñeiro, pero que por unos arreglos que se hicieron en esa fachada y en esa esquina, ahora se va a restablecer una tarja en homenaje a Piñeiro. Y la vamos a develar allí, en la calle Mercaderes, esquina O'Reilly. Eso es el día 8. El día 14, a 14 en la tarde. El día, se me pasó, el día 9, jueves 9, debe haber un programa en la televisión, en el programa La Pupila Asombrada, donde en base a lo que aquí se aludió, la entrevista que le dio a Lucía Newman y con la participación del compañero Tony, no sé si ya se retiró, va a haber un diálogo allí y va a haber una presentación en honor a Piñeiro también en La Pupila Asombrada. Y así hay un libro que se viene gestando desde hace un año, que ya está listo, sus artes finales, que se va a imprimir, pero de momento va a salir también digital, y en el que hay mucho interés en varios países de América Latina, México, Guatemala, Bolivia, Brasil, etcétera, de acoger el libro y publicarlo en un cierto alcance. Esto es lo que yo quería darle una idea, y pues hay otras cosas, pero no nos parece suficiente. La actividad en el Centro Fidel Castro no es por los libros, no es abierta. No es abierta. Bueno, el Centro Fidel Castro sí tiene un auditorio muy reducido y me aclara Rafaelito que no es abierta, pero bueno, yo le informaba. Entonces eso es lo que yo quería informar. Nos parece que es justo el reconocimiento a su figura y que cualquier homenaje, estos o más que se le haga, la estatura de Piñeiro, lo que nos enseñó, la unidad que creó también en el seno de su equipo de trabajo, donde había un ambiente sano y de trabajo, todo eso es admirable en su figura. No, realmente mis palabras fueron cubiertas por la intervención del compañero tan explícita, en la cual se expuso, que era lo que yo quería exponer, que el comandante Manuel Piñeiro Lozada fue un alumno, pero al propio tiempo un cumplidor exacto de lo que exponían y lo que se planteaban como comandantes del ejército rebelde en la etapa ya de después del triunfo de la revolución, los generales Raúl, Fidel y Ramiro Valdés. Yo quiero exponerles a ustedes que de aquella época no tengo ninguna imagen que sea negativa o que sea distinta a esto que les he expuesto. O sea, en una guerra existen dos fuerzas y todos los que estamos aquí sabemos que la guerra que se desarrolló en los frentes de batalla de los años 50 y pico hasta diciembre del 58 se ha continuado en este momento con la situación mundial que existe y que en esa guerra es fundamental que exista un equipo, de la misma manera que hay aviación, tanques, infantería, bueno, todo lo que se conoce con el concepto ya militar de unidades de combate o de órganos de combate, de que exista un sistema o un aparato cuya tarea sea tratar de determinar lo que el enemigo va a hacer antes de que lo haga. Esto es fundamental. Y que el comandante Piñeiro Lozada, en mi opinión y en mi experiencia, fue un cumplidor exacto
no tengo otra palabra, exacto de esa tarea, tanto en el orden de la actividad enemiga como de las actividades que debíamos hacer para desarrollar una mayor actividad de los que debían enfrentarse al capitalismo. Y eso creo que fue algo que el comandante Manuel Piñeiro Lozada, bueno, ya aquí se explicó su experiencia personal, pero no creo que fue su experiencia personal desde el punto de vista de la propia guerra, sino fueron sus características propias como la fueron de Fidel y de Raúl, que en mi opinión, sobre todo el caso de Fidel Castro, es el hombre más inteligente que ha dado la humanidad. Realmente me siento muy complacido reconociendo caras de muchos compañeros que hace años que no veía y veo hoy. Realmente el surgimiento, la creación del ICAP a principios del 60 tuvo una relación muy estrecha, íntimamente estrecha con Piñeiro y muchos de sus compañeros. Yo recuerdo que la primera vez que Fidel fue al ICAP, muy a principios de 1960, fue con el propósito de explicarme lo que él quería que fuera ese organismo, a qué se dedicara, qué hiciera, que no era, nunca fue, hay veces que se tergiversa eso, se piensa que la idea era tener organizado un aparato de solidaridad en el mundo, que cuando nos agredieran, como se prevía, se apretara un botón y se moviera la solidaridad en apoyo nuestro. Y era exactamente lo contrario, era que a todo el que viniera a Cuba le mostráramos, le enseñáramos lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, en qué acertábamos, en qué nos equivocábamos, es decir, la misma filosofía que ha guiado nuestra actuación ulterior en toda la política exterior, es decir, dar, ofrecer, compartir lo que tenemos, enseñar. Y me acuerdo que ese primer día que fue Fidel allá a explicarme esto con mucha calma y mucha paciencia, es interesante porque él llegó a la supuesta oficina que yo tenía montado en el lugar donde la dueña de la casa jugaba canasta con sus amigas y los demás todavía estaban los juegos de cuarto regados por todos lados, no estaba todavía organizado aquello como oficina. Y él tocó la puerta y se asomó y me dijo, ¿tú eres Mazor? Le dije, sí. Me dijo, yo soy Fidel, como si fuera falta, hiciera falta que dijera que era él. Y entonces se sentó y me empezó a explicar con suma paciencia lo que él quería que fuera el ICAP. Y después mandó a buscar a Calcini, que en aquel momento estaba ya seleccionado como el compañero de la dirección del partido que ya se estaba unido para atender las relaciones internacionales. Se lo volvió a explicar. Y además le advirtió que durante un tiempo eso sería una actividad que se entendería desde el punto de vista de la actividad internacional del partido, porque durante un tiempo él le iba a atender personalmente hasta que el aparato andara y funcionara normalmente. Y después mandó a buscar a Piñeiro. A mí me llamó mucho la atención Piñeiro, corpulento, gordo, con la barba roja. Y cuando me lo presentan, Piñeiro le dice a Fidel, no, yo lo conozco, yo te conozco a ti. Yo realmente nunca, en mi opinión, había visto a Piñeiro. Me dijo, yo te conozco a ti con la batica de médico, yo era estudiante de medicina en la farmacia Isabelita, que era el centro de coordinación de las actividades de los jefes de acción de La Habana, de René, después de Sergio, con todos los compañeros de los grupos de acción. Y yo iba allí con frecuencia, y allí fue donde fue Piñeiro a contactar con René para el envío del alijo de armas para Santiago, esas armas que capturó el Curita precisamente en un grupo de armas abandonadas de los compañeros que asaltaron Palacio que se llama Urey. Curita se llevó y Piñeiro lo trasplantó con Lorna, su esposa, como dos aparentes norteamericanos, rojos, rubijondos allá. Y Piñeiro allí delante me dijo, yo me acuerdo de ti con tu batica de médico allá, y yo realmente no asociaba a aquel joven que vi alguna vez, ocasionalmente, en la farmacia de Isa con este comandante corpulento, barba roja, que yo no, si lo vi en aquella época, como él afirma, fue de esa forma. En ese periodo de 10 años que yo estuve en el ICAP, obviamente las relaciones del organismo, del ICAP, estaban muy entrelazadas, estuvieron muy entrelazadas cordialmente en una colaboración estrecha
aspecto por aspecto en todas las actividades que se ocurrieron en esa década. Entre ellas, la Tricontinental, olas, que se han mencionado acá como evento muy importante, con muchas anécdotas y relatos. Y Piñero, en todo ese periodo, tanto él como los compañeros de su equipo, mantuvimos una relación sumamente estrecha, coordinada, de trabajo, que los compañeros, muchos de los que están aquí que participaron en eso, saben en qué consistían esas actividades y cómo se hacían, que no es necesario relatar en detalle. Yo recuerdo que Piñero era una gente además muy agradable, era un carácter muy simpático. Y voy a terminar con una cuestión que fue, después de la Tricontinental, AIDEC propuso hacer una actividad festiva para todos los que habían trabajado en la Tricontinental, incluso los trabajadores del hotel. Y se hizo una actividad en el Hotel Comodoro, un almuerzo para todas esas personas, y ella se le ocurrió hacer un sketch de los principales actores allí. Y entonces, bueno, salía un actor imitando a Hart, corriendo y quitándole de madrugada al secretario que se dormía con una almohada. Salía Osmani, que fue este actor nuestro muy famoso, que lo imitó con la voz fañosa, la pistola por acá atrás por el fondillo, y hablando con un organigrama grande de toda la organización de la Tricontinental y un punto en el medio, y Osmani decía, esto es lo más importante, el delegado. Y había parejas muy bonitas de muchachas que pasaban para acá, que eran las taquiras, una para acá, se paraba todo el mundo seguía la vista del paso de la pareja, después para el otro lado. Y después de todo eso, había entrado un personaje con barba roja, con un uniforme prestado por el propio Piñero, que le gustó la idea, que entraba por una esquina con un gato en la mano y se paraba y decía, gato, que para todos nosotros sabemos lo que eso significa, alerta, cuidado, preocúpate por lo que piensa el enemigo. Y así lo hizo varias veces, y Piñero, incluso en el ensayo de esa actividad, fue 2 o 3 veces para corregir al actor que lo imitaba, cómo lo hiciera con su propio uniforme, con el gato, cómo debía mover el gato y cómo decir la palabra gato. Digo estas pequeñas cosas que son quizás relatos que no tienen mayor trascendencia, pero que creo que reflejan un poco, no solo la actividad importantísima que se ha referido aquí por muchos compañeros, del trabajo que realizó Piñero para consolidar la revolución cubana y contribuir al desarrollo de la revolución, particularmente en nuestro continente, sino además explicar cómo era él como persona, agradable, simpático, atento, respetuoso. Esos son los recuerdos que yo guardo de él y agradezco mucho la oportunidad que me dan. Ahí está el hombre. Bueno, esto empezó con música y termina con música. Dentro de lo agradable que es Piñero, tipazo. Piñero es un hombre que le encantaba la música y bailar. Incluso se la daba de bailador de mambo. Oigan eso, que mambo es dificilísimo, pero el tipo bailaba mambo. Aquí en Nueva York y donde quiera. Y cuando empezamos a pensar esta actividad y cómo terminábamos, le empezamos a preguntar a Manolito, que estaba medio perdido, a la Camila, cuál era la canción de Piñero. Resulta ser que Piñero tiene muchas canciones. Muchas canciones. Pero hay un denominador que es Silvio Rodríguez. Piñero es silvista, o sea que aquí en Cuba casi todo el mundo o es silvista o es paulista, pero están ahí. Y Piñero, totalmente silvista. Y ahí surgió su canción Urgente de Nicaragua, surgió Por Quien Merece Amor y surgió El Unicornio. Vamos a cerrar entonces esta actividad con El Unicornio. Empieza a ponerlo. Vamos a ver 2 unicornios. Este que van a ver, que está viejito, es del año 90. Y como van a ver, está Chucho Valdés y Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez hace 50 libras atrás. Y eso es 90. Eso es en la Universidad de Santiago de Chile. Año complicado. Chile recién salía de todo ese proceso. Todavía estaba. Y ahí se permitió que fuera una delegación y fueron ellos. Yo les pido a los que se puedan parar, que se paren y cantemos juntos por Piñero lo que nos sepamos del unicornio azul. Acuérdense que Silvio decía que el unicornio se le perdió, pero el mismo Silvio después dijo, 10 años después, que no hay que seguir buscando el unicornio azul porque el unicornio azul había aparecido
en las montañas del Cerro Morazán con el FMLN. Entonces, por Piñeiro, el unicornio y todo el que se sepa un pedazo, que la cante con nosotros. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información, bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100,000 o 1,000,000 de amor, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad. Un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul.
Si alguien sabe de él, le ruego información. 100.000 o 1.000.000 yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul de ayer se me perdió y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul, y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer.